Estoy aquí porque me apetece desarrollar con vosotros eh, 7 energías, 7 aspectos emocionales que están programados en nosotros como humanidad y que nos resultan bastante limitantes y que al poderlos ver con conciencia y poder ver una energía que también está asociada a esas emociones, pero que nos muestra como una salida, que es como una virtud, poder salir de esa emoción conectando con esa energía de esa virtud. Entonces son 7 ejes emocionales, 7 aspectos eh, que están representados por, bueno, hay personas que los llaman los 7 personajes. 7 personajes son como esas 7 energías que, que pueden constituir nuestra personalidad y nuestra manera de vincularnos con los demás y con nosotros mismos. Y hay personas que incluso les asocian un arquetipo, un arquetipo. ¿M? Entonces, bueno, a mí me pareció interesante. Voy a nombrar también el arquetipo porque el arquetipo me ayuda en algunos momentos a, a- a ver claramente ese personaje, esa emoción que es como una máscara, como un personaje que hace parte de la personalidad. Entonces, vamos a empezar con... Ah, bueno, y en otras, digamos, orientaciones, también los califican como los 7 pecados capitales, en orientaciones más religiosas. Pero bueno, a mí me parece interesante todas las orientaciones que se dan respecto a esto, sobre todo para identificarlas en nosotros mismos y poderlas liberar, ya dejar de ser comandados por esas energías y más bien desde nuestra conciencia liberarnos de esas energías porque encontremos esa salida que es esa virtud que está asociada ahí y que podemos también encarnarla y personificarla. Entonces, las emociones, y estoy hablando de las emociones densas, las emociones que nos limitan, las emociones que nos traen sufrimiento, las emociones que repetimos en una programación sin fin, en un teatro trágico, dramático. Estoy hablando de esas emociones que son las que tenemos que hacer limpieza, higiene mental, liberación. ¿M? Entonces, vamos a hablar primero de la soberbia versus la generosidad. La soberbia versus la generosidad son energías que están representadas por el arquetipo del sol. Entonces, la soberbia tiene que ver con darse mucha importancia, con la necesidad de sentirse superior frente a los demás. Es esta sensación también de sentirse incomprendido, de que nadie me entiende porque como yo soy superior a los demás, pues no me entiende nadie, ¿no? Es una energía, una emoción que viene de un conflicto con el padre, con la figura paterna. También viene con esta necesidad de ser alguien que merece algo. Y también es como ese siempre tener la necesidad de ser alguien cada vez mejor y que merece algo cada vez mejor.
Por lo tanto, nunca se está a gusto con quienes, con qué es lo que, con quienes somos en ese momento o con nuestros estados, porque siempre hay como esa necesidad de ser alguien mejor que merece algo mejor. Eh, también está asociada a esta soberbia, está asociada como una amargura de, de aquello del pasado que tuve y que ya no tengo. Entonces es como un recrearse en el pasado que perdí. El pasado fue mejor de ahora y aquello que tuve antes ahora no lo tengo y me quedo ahí en esa amargura que me atrapa y que me encierra, ¿no? Entonces, no dije, antes de empezar a hablar de la soberbia, no dije cuál es la raíz de todas las emociones. Digamos, el padre y la madre de todas las emociones densas, me refiero a estas emociones de sufrimiento, a estas emociones de tragedia, de drama, el padre y la madre son el miedo y la culpa. O sea, todas las emociones, estas emociones, estos personajes que constituyen nuestra personalidad, vienen gestados por el miedo y por la culpa. El miedo y la culpa son los padres de las demás emociones, por lo tanto el miedo y la culpa es lo que tenemos que siempre detectar para limpiar de nuestros pensamientos. Si nos vienen pensamientos de miedo y culpa, son pensamientos que hemos de mirar, comprender y liberar de nuestra mente. No darles ningún valor, no seguir dándoles credibilidad a esos pensamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida de la soberbia? La salida de la soberbia es la generosidad. Es decir, en lugar de quedarme yo mirando mi propio ombligo, mis propias necesidades, mi propia importancia, me voy a abrir el corazón y a ser generoso para generar en los otros una inspiración para que ellos también generen algo. La generosidad es dar mi corazón a los otros y producir que ellos generen algo, generen en sí mismos algo, ¿no? Como el sol. El sol es generador de la energía. El sol es amor incondicional. El sol en su parte luminosa es el que se da incondicionalmente a todos, no discrimina a ninguno, se da a todos. Y por lo tanto, genera vida, en todo lo que, a todo lo que se ofrece, genera vida, genera energía vital. Entonces, el camino de salir de la soberbia es ir hacia la generosidad. Y para poder ir a la generosidad y soltar la soberbia, hay que usar la observación amorosa y comprensiva de darse cuenta que estoy atrapado en la soberbia, de registrar todos esos pensamientos de soberbia, todas esas actitudes de soberbia, anotarlos para verlos claramente, para ver en lo que estoy, y entrar en esa serenidad comprensiva, en ese silencio comprensivo que me lleva a estar en amor conmigo mismo, encender ese amor hacia mí mismo para luego poderlo ofrecer en generosidad. Ser generoso conmigo mismo, generar el amor en mí mismo, encender la luz de mi corazón y de esta manera generar también ese dar ese corazón a los demás. Esa es la salida de la soberbia. La generosidad nos ayuda a desprogramar la soberbia, a desprogramar
todo lo soberbio que hay en nosotros, toda la amargura, toda bueno, todas las características que he mencionado, ¿no? Cuando estamos en esa herida de soberbia, puede ocurrir que la música nos genere llanto, nos genere lágrimas, porque la música es ritmo. Y cuando estamos en soberbia, hemos perdido nuestro propio ritmo, hemos perdido el contacto, la conexión con nuestro propio ritmo, con nuestra propia música. Entonces, cuando escuchamos una música, como que echamos de menos nuestra propia música. Entonces, volver a encontrar nuestra propia música, nuestro propio ritmo, es volver a conectar con ese corazón, nuestro propio latido. ¿Mm? Y ahí es volvernos a encontrar ahí con lo que realmente somos y brindarlo hacia los demás en generosidad. Bueno, luego seguimos con el siguiente personaje, que es la pereza. La pereza. Este personaje está representado por el arquetipo de la luna. ¿Mm? La luna. Entonces, la pereza es no atreverse a hacer algo fuera de lo habitual, que es auténtico y que es lo que amo hacer y que es lo que mi alma necesita hacer. Evito hacer lo que tengo que hacer desde mi alma, desde lo más profundo de mí, desde lo más auténtico de mí. Evito hacer lo que tengo que hacer desde esa autenticidad, desde esa verdad mía, por falta de coraje. Porque a lo mejor eso que tengo que hacer no lo van a ver con buenos ojos o voy a dejar de pertenecer al sistema que pertenezco, porque eso que tengo que hacer es algo muy auténtico mío, pero a lo mejor no encaja en el sistema, o a lo mejor no es visto con buenos ojos, o a lo mejor es algo tan creativo que no va a ser entendido. Hay como mucho miedo. Entonces, evito hacerlo y me pongo a hacer otras cosas o me pongo o me quedo sin poder hacer nada, ¿no? También la pereza viene de una herida en la que yo quise hacer eso que mi corazón quiere expresar y no fue bien recibido. Entonces hubo como una decepción. Entonces sentí que, total, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué pongo toda mi energía y todo mi empeño en hacer esto? ¿Para qué? ¿Para qué si no fue bien recibido, ¿no? O también es como, es lo que hay, ¿no? Lo que hay es que hay que ir a trabajar y hay que ir a cobrar dinero para sobrevivir y hacer otras cosas diferentes a eso, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿no? Porque el sentido es lo que marca la sociedad, ¿no? Entonces, es como una resignación, ¿no? Y entonces viene como ese decaimiento y esa pereza. Generalmente viene del conflicto de la madre, del conflicto con la madre. Y está asociada a una energía de ansiedad y de preocupación y de anticiparse a futuros que pueden venir, que son futuros no deseados, ¿no? Es como una anticipación ansiosa a que pueden pasar cosas malas, ¿no? Entonces, ¿para qué hago si es que al final lo que va a pasar va a ser malo, ¿no? Entonces, se genera como una energía desde el miedo. Eh,
La típica pereza puede venir de situaciones de abuso y de sometimiento. La persona abusada y sometida pues puede entrar en pereza, ¿no? Porque se apaga su chispa, se apaga su corazón y entonces no hace lo que su corazón vino a hacer a este mundo, ¿no? Entonces, para salir de esa energía de pereza, hay que recrear la madre en uno mismo, digamos, hacerse maternaje a uno mismo, descansar, nutrirse, relajarse, generar un ambiente de descanso, de nutrición, de relajación, un ambiente de escucha, escucharse a uno mismo, porque estas personas que entran en pereza también tienen una necesidad de ser escuchados. Entonces es entrar en una escucha profunda de uno mismo, escuchar lo que el cuerpo necesita y prodigar ese descanso y esa nutrición y esa relajación. Entonces ahí como que uno recupera esa energía y esa energía la puede, digamos, dirigir hacia una virtud que se llama la castidad. La castidad viene de castos, del griego castos, que significa hacer solo aquello de acuerdo a mi moral y a la moral y la ética que de mí emanan. Es decir, la castidad es la virtud por la cual todo lo que emana auténticamente de mí es lo que hago. Todo lo que emana auténticamente de mí es lo que hago, porque es lo que he venido a hacer. Bueno, ese es el personaje de la pereza, que constituye nuestra personalidad en muchos momentos y que todos tenemos esa programación también, por lo tanto es interesante verla, es interesante ver esa emoción. Es una emoción a veces que es como de desidia, ¿no? Como de haber tirado la toalla. Es una emoción que tiene que ver con la depresión, una emoción muy depresiva. Pero bueno, ya hemos visto la salida. La salida es ese maternaje, es ese descansar, relajarse, nutrirse y poco a poco ir encendiendo esa chispa auténtica y ese corazón auténtico que quiere mostrar su don, su habilidad, su creatividad, ¿no? Y que quiere mostrar eso que emana verdaderamente de él mismo. Bueno, pasamos a la tercera energía, el tercer eje, que es la envidia. La envidia tiene que ver con desear lo que el otro está viviendo o lo que el otro tiene. Deseo lo que el otro vive o lo que el otro tiene. Me comparo permanentemente con el otro. La envidia viene de eso, de compararme permanentemente con el otro y siempre sentirme como inferior a los demás porque los demás tienen lo que yo quiero y ellos sí que lo tienen y yo no lo tengo, ¿no? Es una emoción que tiene que ver también con depresión y con rabia. Es como una emoción triste y rabiosa a la vez. Y es un estado como depresivo también. Tiene que ver con aquello que pudo ser y no fue. Tiene que ver con alguna frustración muy grande que me dejó como muy, digamos, bloqueada, ¿no? Entonces, es como no tener el coraje de volver a intentarlo. Ver en los demás la alegría y la vida que no tengo.
con este sentimiento de inferioridad, con estas creencias de escasez. Y esto también puede ser causado por situaciones de discriminación, cuando me he visto discriminado y juzgado, ¿no? Entonces me ha quedado esa herida y esa herida se convierte en envidia. Esta energía también genera muchas dudas, porque lo quiero tener todo. Entonces, por ejemplo, si escojo una cosa y no escojo la otra, siempre estoy en la duda de si escogí bien porque lo vivo como una pérdida, ¿no? Por ejemplo, voy a un restaurante y escojo un plato, pero estoy ansiosa por si ese plato es el mejor, porque a lo mejor lo que escogió la otra persona es mejor y es lo que yo hubiese querido escoger, ¿sabes? Y siempre está esa trampa ahí. Esa emoción genera inquietud. Tiene que ver con pies inquietos, cuando tengo los pies inquietos. Y esa duda es generada porque no me veo capaz de asumir un supuesto error. Por ejemplo, si he escogido un plato que, que no me ha gustado tanto y veo que el que escogió el otro me hubiera gustado más, pues como es no poderme quedar en paz con ello, ¿no? O incluso no poder pedirle al otro que me deje probar su plato para también degustarlo y disfrutarlo, ¿no? No, es como quedarme atrapado en esa energía de sentirme separado, ¿no? De sentirme separado, inferior. Entonces, la salida de esa envidia, es la humildad. La humildad reconozco y acepto en mí misma todo lo que hay y me relajo. O sea, lo que hay en este momento es esto, tal cual es, y me relajo y soy humilde con eso, de no pretender disfrazarlo ni que sea de otra manera. Y de esa manera abro mi corazón al mundo y me siento unida con todos. Porque si soy humilde, soy nutrición para todos. La humildad viene de humus. El humus es todo lo que ha muerto y se descompone y sirve de nutrición para la tierra. Entonces, si yo dejo morir en mí el personaje que quiere, que se siente inferior, que se compara siempre con los otros, que nunca le es suficiente, que siempre se siente escaso y que por eso siente tanta envidia, y reconozco todo esto, lo abrazo, lo acepto, me relajo ahí y me dejo ir, entonces saboreo la humildad y en la humildad ya me siento otra vez unido y conectado a los demás. Bueno, estas son unas pinceladas pequeñitas acerca de cómo transitar estas emociones, pero bueno, cada uno explorará y profundizará más en ello desde la conciencia y desde el amor. Vamos a seguir al siguiente personaje, a la siguiente energía, que es la lujuria. Perdón, la envidia, no os lo dije, la envidia está representada por Mercurio. Mercurio, que es el de la comunicación. Entonces, la envidia genera una
una alteración en la comunicación con los otros. Bueno, luego viene la lujuria. La lujuria, el arquetipo de la lujuria es Venus, que es la estrella del alba, la que te anuncia que vendrá el sol. Y también es la última luz después de que el sol se marcha, y se llama Lucifer también. Entonces, la lujuria es todo lo que mi mente egoica quiere y desea para ser feliz. La lujuria genera adicción. Es la madre de las adicciones. Soy capaz de todo para conseguir eso que me va a hacer feliz. Incluso soy capaz de ir en contra de mí misma. Y eso es el origen de las adicciones. De cualquier adicción, pero sobre todo de las adicciones más destructivas. Entonces, la lujuria nace de la separación de lo divino. Me separo de mi aspecto divino y por lo tanto lo busco fuera. Busco aquello que me puede llevar al cielo, pero lo busco afuera. No lo busco dentro, sino lo busco fuera. Aquello que me puede llevar al cielo en forma de cantidad de placer. Ay. Entonces, soy capaz o sea, la lujuria no tiene límite. Quiere más, 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 cada vez más placer, más placer, más placer, más placer. Más placer, más placer, hasta llegar a que el sistema corporal, el sistema se satura y se pierde la capacidad de experimentar placer. Entonces se necesita mucha cantidad de lo que sea para poder obtener placer. Y al final el placer ya no es placer, sino es una cualidad diferente al placer, como ocurre con las adicciones. Las adicciones al principio, las drogas, por ejemplo, al principio son placenteras, pero al final ya no son placenteras, sino que generan una esclavitud y unas sensaciones muy displacenteras. Entonces, la lujuria es está representada por esta figura de este hombre que lleva el carruaje con los caballos y que está todo el tiempo pendiente de que los caballos lo lleven a donde él quiere, y que está totalmente tensionado porque quiere controlar a los caballos y que los caballos lo lleven a donde él quiere. Y resulta que lo que tiene que hacer es soltar las riendas y darte cuenta que la vida va sola. Tú no tienes la autoría de tu vida, la vida te vive a ti, la vida vive en ti. Entonces tú tienes que ponerte en manos de la vida y confiar en ella. Confiar en que esa vida que te vive en tu cuerpo, en tus células y que se encarga de todas tus células, se puede encargar también de tu mente y puede armonizarlo todo. Entonces, la salida es hacia soltar. Soltar las riendas,
soltar lo que yo pretendo hacer, soltar, soltar, relajarme, parar, no hacer nada, ponerlo todo en manos de la vida. Y entonces ahí se abre la posibilidad de ir a, eh, a la virtud de la caridad, que es aquello que doy de mí y que hace feliz a los demás. Entonces es abrirme a la posibilidad de dar eso que doy y que en los demás produce un efecto de bienestar. Es muy hermoso esto. Entonces esto es lo que permite el equilibrio. El equilibrio. Entonces, si doy, si me doy, si doy aquello que hay en mí y que hace feliz a los demás, pues eso se convierte en ese placer que yo andaba buscando. Y ahí ya entro en la armonía y en el equilibrio. Entonces tiene que ver con la belleza que hay en mí, que la puedo dar. Y con toda la creatividad que hay en mí, con todo el arte que hay en mí, con ser el instrumento de la vida para irradiar esa belleza y ese arte. Todo lo artístico que dejo brotar en mí es lo que realmente me va a traer placer. Es volver a conectar con mi chispa divina, que hace que pueda emanar de mí todo lo artístico, lo bello, lo estético, lo placentero, todo emana de mí. Entonces, nos vamos a la siguiente energía o personaje, que es la ira. La ira tan conocida por todos. Entonces, la ira tiene que ver con defender la parte más vulnerable que tengo. La ira viene de un niño herido, la ira viene de algo que me ocurrió de niño y que me dejó herido y que entonces para defenderme genero ese personaje iracundo y ese personaje iracundo proyecta esa rabia hacia afuera y le parece que todos están mal, que todos ve el error en los otros, ve el conflicto en los otros son los que están mal, los otros son los que no hacen las cosas bien, los otros son los incorrectos, los otros son los que tienen el problema. Entonces, el que representa la ira como arquetipo es Marte, el guerrero. Marte tiene una energía de guerrero que cuando va a favor nuestro es para romper aquello que no nos gusta, para, para romper esa estructura que nos esclaviza, esa estructura que se ha quedado aquí en nuestra mente y que nos esclaviza. Entonces esa energía guerrera de Marte nos sirve para eso. Pero cuando se convierte en ira proyectada hacia los demás, pues nos atrapa, nos encierra y nos encarcela. Entonces, de la ira podemos pasar a la diligencia, que es esa capacidad de aceptar que las cosas son como son,
que cada uno está haciendo lo mejor que puede y que cada uno está en el estado de conciencia que está y que todo es como es y que la película es perfecta tal como es y que por lo tanto no se trata de cambiar a nadie ni de, ni de seguirse quejando de los demás, sino se trata de ir hacia uno mismo, ser diligente con uno mismo, aceptar todo lo que hay en uno mismo, amarlo y quedarse en paz con ello. Porque todo lo que hay en uno es programado, no lo hemos escogido, lo hemos asumido desde muy pequeñitos, desde antes de que tuviéramos la capacidad de elegir, ya habíamos asumido toda nuestra programación. Entonces se trata de poderla aceptar y de poderla abrazar y de poderla ver claramente para poco a poco irla soltando mientras emerge nuestra verdadera identidad, nuestra verdad, nuestra autenticidad. Mientras emerge toda esa verdad y autenticidad, se puede ir soltando toda esa programación, toda esa herida, todo ese niño enfadado por lo, por todo por el mal que recibió de pequeño. Y también no tener miedo a ser vulnerables, ¿no? Cuando nos amamos, nos abrazamos y nos acompañamos a nosotros mismos, ya no tenemos miedo a ser vulnerables, por lo tanto ya no tenemos que protegernos con la ira y defendernos, ¿no? Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente el siguiente personaje, la siguiente energía, que es la gula. La gula viene representada por Júpiter, que Júpiter, desde la parte sombría de Júpiter, son los excesos, todo lo que son excesos, ¿no? Júpiter es como muy amplificador. Y entonces la gula tiene que ver con que nunca me es suficiente, con una ahora no me viene el nombre, pero es como una avidez, ¿no? Como una avidez, desde alguna energía de carencia se despierta una avidez y de esto que he probado quiero más, quiero más, quiero más y no consigo llenarme. No consigo llenarme, quiero más, quiero más, quiero más porque dentro de mí hay un vacío grande y entonces siempre quiero más y no consigo llenarme. También se siente aquí como una sensación de opresión en la boca del estómago, como una sensación de opresión, como una sensación de que no puedo respirar bien, de que no consigo llenar mis pulmones, ¿no? Porque hay una tristeza melancólica y un estado de ansiedad profundo que no permite disfrutar de los alimentos que como o de cualquier cosa que decido que sea nutrición para mí. No acabo de poder disfrutar de ello. Y está relacionado también con aceptación hacia mí mismo, con amor hacia mí mismo. Con que no me acepto y no me amo a mí mismo. Y entonces eso genera un vacío y por lo tanto lo de fuera no me acaba de llenar. Nada me llena. También está en relación con el miedo a la autoridad. La gula tiene que ver con la compra compulsiva, con el juego, con jugar,
jugar el dinero, con las máquinas tragaperras, con comprar lotería. Todo eso está en relación con la gula. Entonces, la salida de la gula es el amor hacia mí mismo, practicar el amor hacia mí mismo, llenarme de mí y estar en la tranquilidad de estar siempre conmigo siendo mi mejor compañía. Y hay una virtud que se llama la templanza, que es la tranquilidad de no por más de esto va a ser mejor. Es decir, con poco ya tengo suficiente. Es la verdadera abundancia que yo digo, ¿no? Que es necesitar poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Ya estoy tan llena de mí que necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Es una ley de la naturaleza. La naturaleza siempre con menos es más y con más es menos. Entonces, todo nuestro cuerpo funciona así. La respiración no tenemos que llenarnos como un globo. El latido del corazón no por latir más rápido es más eficaz, al revés. El latido más lento es el que da mayor eficacia a la función cardíaca. O sea, todo con menos es más eficiente. ¿Eh? Bueno, vamos a pasar Estos son como pinceladas. La verdad es que esta charla no soluciona nada, pero da conciencia a cositas para que cada uno las revise, ¿no? Eh, eh, Saturno, la avaricia. La avaricia es una emoción, un personaje que tiene que ver con yo quiero todo lo que tienen los demás. Lo quiero todo. Está relacionada con el miedo. Miedo a no tener lo suficiente, miedo al abandono, miedo a quedarse solo, miedo a no ser nadie, miedo a no ser reconocido. Entonces es el típico acumulador. Quiero esto, quiero lo otro, quiero no solo lo mío, sino lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo y lo tuyo. Lo quiero todo y nunca nada me es suficiente, ¿no? Y tengo esa incapacidad de desprenderme de aquello que ya no me sirve, porque siempre tengo la sensación de que me va a hacer falta. Está en mucha relación con el pensamiento de escasez. El síntoma en el cuerpo es el estreñimiento. No quiero soltar, todo lo quiero retener y no quiero soltar, ¿no? Esa es la avaricia. Entonces genera mucha tensión en el cuerpo, la avaricia. Mucha limitación, ¿no? Saturno en su parte más sombría es como la limitación. Entonces, la salida es soltar y confiar. Es irse a la paciencia. La paciencia nos dice que lo que ha de ser será
y lo que no ha de ser, no será. Y estar en ese descanso, ¿no? De paciencia. Lo que ha de ser será, lo que no ha de ser no será, y no tengo el control de nada. Todo lo puedo soltar y puedo confiar en que hay un guión pedagógico para mí y, y lo que tengo ahora es lo que necesito para vivir mi vida. Y siempre lo que tengo es lo que necesito y lo que no tengo es lo que no necesito. ¿Mm? Bueno, esta es unas pinceladas de lo que son los 7 personajes, las 7 energías, los 7 enanitos, ¿no? Los 7 enanitos que nos crecen en la personalidad y que nos limitan tanto, ¿no? Blancanieves es el miedo y la culpa, y por eso ella se va corriendo al bosque a esconderse, y ahí se encuentra con los 7 enanitos, que son estas 7 personajes que entonces ella se queda como encerrada con sus 7 enanitos y como limitada en el bosque, y al final se muere. Se muere porque se envenena, porque la bruja viene a envenenarla. Entonces tiene que resucitar con el beso del príncipe, que es la representación del amor, de la liberación de todo esto, ¿no? Entonces, pues tenemos que liberar a nuestra Blancanieves y a nuestros 7 enanitos internos, y llevarlos hacia la luz, ¿no? Eh, que, que la luz es esto, es la generosidad, es la castidad, es la humildad, es la caridad, es la diligencia, la templanza, la paciencia, es el amor, que es lo contrario al miedo, y es la comprensión, que es lo contrario a la culpa. Comprender que todo lo que nos ha salido ha sido desde la programación de la que estábamos siendo presos y desde el estado de conciencia en el que estábamos. Por lo tanto, no ha podido ser mejor. Bueno, ahí os dejo todo esto. Espero que os haya gustado. Ha sido bastante casero, con un resfriado encima, con cosas ahí muy espontáneas y naturales. Pero espero que os guste como temas a explorar en vuestra personalidad y a liberar, porque hace parte de la programación humana colectiva, eh, que es la que tenemos que ver para podernos liberar de ella y poderla comprender. Abracitos.